Bienvenidos amigos, una vez más a este su programa Hablemos de Salud Infantil del Hospital Materno Infantil Juan Pablo II. Bienvenido doctor Suárez, gracias por estar con nosotros. Pues a todos los amigos en casa y a usted también, pues le deseo un año muy bendecido, un año con mucho trabajo, un año lleno de alegría, satisfacciones, ¿verdad? Gracias. Y por supuesto que de mucho éxito, y también a todos los amigos allá en casa, ¿verdad? Ahorita que estamos iniciando, pues gracias a Dios ya en 2016, pues ya vamos casi a la quincena. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. No sé si usted quiere... Muchas gracias a todos nuestros televidentes por estar acompañándonos siempre en este programa, y ojalá que de veras que este año les deje mucha satisfacción realmente en sus vidas, para que logren pues los propósitos que puedan tener, sus metas, que puedan trazarlas muy objetivamente, y para que al final de este año pues todos podamos estar contentos. Y muchas gracias por estar con nosotros, apoyándonos también. La recomendación es siempre, por favor escríbanos, dennos su opinión en relación al programa, e inviten también a personas familiares para que nos vean en temas tan interesantes para sus hijos, ¿verdad? Que es lo que tenemos como propósito, poderles darles información para la mejoría y para ver el bienestar de sus niños. Muchas gracias, doctor. Pues continuando con nuestro programa, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que la verdad es un motivo de consulta que se ha ido incrementando, ¿verdad? Se ha incrementando bastante. Aparte que se ha ido incrementando, yo creo que a veces también hacemos un mal diagnóstico, ¿verdad? Sí. Definitivamente nos adelantamos, y yo creo que sí es algo que es muy importante que nosotros pues como papás tengamos los conocimientos básicos, y que siempre que nos den un diagnóstico quizá cuestionar un poquito, ¿verdad? Si realmente es esa la causa. Sí. Y el tema de hoy pues es el reflujo gastroesofágico. Así es. Sí, es un tema importantísimo, ¿verdad? Como tú dices, yo creo que tal vez no se está incrementando tanto, sino puede ser en algunas ocasiones que se esté sobrediagnosticando, ¿verdad? Entonces es importante conocer cuáles son los aspectos que nos pueden identificar a una situación que es normal a una verdadera enfermedad. Así es. Entonces ese es el objetivo. Entonces el día de hoy pues hablaremos acerca del reflujo gastroesofágico. Cuando nosotros hablamos de reflujo gastroesofágico, ¿a qué nos referimos nosotros? Pues el término nos da bastante información, porque es algo que regresa, reflujo, ¿verdad? Un flujo que está regresando. Gastro, de estómago, y esófago, esofágico, de esófago. ¿Qué quiere decir? Entonces, uniendo toda la terminología de lo que estamos hablando, es el regreso del contenido gástrico hacia el esófago, sencillamente, ¿verdad? Es lo que está dentro del estómago, que es normal que después de que ingiramos alimentos se vaya hacia el estómago. Ahí pasa unos minutos sufriendo la digestión inicial de los jugos gástricos, y luego va a pasar al intestino delgado. Pero a veces no sigue el camino, digamos, de irse al intestino delgado, sino que en el momento del movimiento gástrico puede haber regresos del alimento, del contenido del estómago hacia el esófago. Y el esófago es el tubo que lleva la comida desde la boca hacia el estómago. El esófago en los niños pequeños pues obviamente es muy cortito, es bastante corto. Y en un adulto, sobre todo en los hombres, mientras más alto sea el hombre, es más largo el esófago. Entonces puede ser mucho más frecuente en niños pequeños que en adultos. Definitivamente así es. Cuando usted nos dice que puede ser muy frecuente en niños pequeños, ¿a qué edad usted se está refiriendo? Y quizá me voy a meter algo. ¿Cuándo yo puedo decir que esto es normal o fisiológico? Y cuando yo como papá o como mamá puedo hacer la diferencia en que ya esto ya es una enfermedad. Entonces, ¿hasta qué edad se puede considerar esto como normal? Ese es exactamente el punto principal del programa del día de hoy. Tratar de establecer, que no es una cosa sencilla, pero tratar de establecer y informarles a ustedes cuándo debemos de preocuparnos y cuándo no debemos de preocuparnos. Ya hablamos nosotros que el
reflujo gastroesofágico es el regreso de comida, pero esto es una condición completamente normal en los niños pequeños, porque ¿qué niño pequeño no lo vemos nosotros, tanto como médicos pediatras y ustedes como papás, que después de que reciben lactancia materna o una fórmula están sacando la leche después de que terminan de comer? Esto lo tienen todos los niños, esto no es una preocupación que digamos, ¿y por qué está sacando la leche? Cuando el niño termina de comer, tiene su estómago bastante lleno de leche, que es el principal alimento en los primeros meses. Entonces luego empieza el movimiento peristáltico, se llama, y entonces luego hay un poco de regreso que no solamente se llega al esófago, sino que se es expulsado hacia la boca. Entonces, a estos eventos que ustedes miran a un niño, incluso como que estuviera escupiendo cuando lo tienen cargadito, y si está acostado de lado, pues la leche les corre por los cachetitos, ¿verdad? Esto es algo tan natural diría yo, casi en el 100% de los niños, que es una situación, tú mencionaste el término, fisiológica. Y les vuelvo a recordar que lo hemos hablado en otros programas, fisiológico es todo aquello que es normal. No se debe de uno de preocupar por algo fisiológico. Ahora, lo contrario de fisiológico es patológico. ¿Cuándo debo de preocuparme? Ese es realmente el punto del programa. Entonces, el que saque la leche, pero que sea un niño contento, que se mire que está bien, que no tiene molestias, podremos hablar de una situación que es completamente normal y que el 100% de los niños lo pueden tener. Ahora, pueden haber otras manifestaciones también fisiológicas. A estos chiquitos que están sacando la leche así como que estuvieran escupiendo, pero se les llama escupidores como felices, ¿verdad? Porque están escupiendo, pero están contentos, ¿verdad? Entonces, ahí viene el papá que lo levanta y de repente, gran cantidad de leche ahí que le echa en la ropa, en la cara. Eso no es para preocuparse. Hay otros datos que vamos a hablar más adelante que sí nos deben de preocupar y decir, bueno, yo creo que sí necesito consultar para poder saber si esto es normal o no es normal. Entonces hay situaciones que son fisiológicas, las cuales son las que vamos a ver y vamos a tratar de definirlas y ver cuándo ya me debo preocupar. Ya, por ejemplo, usted habla de los niños pequeños, ¿verdad? ¿Hay una edad en donde yo puedo incluirlos como fisiológico? Sí, es casi todo el año, ¿verdad? Sobre todo en los primeros 6 meses, pero los niños pueden tener reflujo gastroesofágico hasta al final de los 12 meses. Claro, el porcentaje, digamos, del reflujo gastroesofágico va disminuyendo conforme va creciendo el niño. Se considera que el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, a los 4 meses el 50% es cuando más manifestaciones van a tener, más a los 4 meses. Pero luego, digamos, a los 12 meses ya solo un 5 a 10% lo presentan, pero todavía tienen un poco de manifestaciones. Entonces, es en los primeros 6 meses en donde uno mira más evidentemente estas manifestaciones, ¿verdad?, del reflujo. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones exactamente? Ya mencioné alguna. Cuando los niños son pequeños, no digamos, Claudia, los recién nacidos, los chiquitos menores de 1 mes, esos niños van a sacar siempre la leche. Son aquellos niños en que ustedes, papás, se han dado cuenta de que después de que terminan de mamar, el nene está satisfecho, lo acuestan, empieza a sacar la leche como les mencioné, pero de repente empiezan a tener manifestaciones que uno dice, ¿y por qué está haciendo eso? Es cuando el bebé, ustedes miran que está como tratando de tragar. Espero que se oiga en el micrófono porque así hacen. Entonces dice uno, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Es cuando la cantidad de leche que está reflujando no sale totalmente. Entonces les queda como acá y empieza a hacer unas manifestaciones. Los papás, el término que utilizan ellos es hacen caritas. Ellos dicen hacen caras, el nene está haciendo cara, o lo siento molesto, o dicen tiene agruras, ¿verdad? Son términos que han oído y entonces dice como que tuviera agruras, fíjese. Pero eso son manifestaciones también de un bebé
menor de 6 meses que lo va a hacer, sobre todo después de la alimentación. También yo creo que es importante que también algo que influye, ¿verdad?, en estos 6 meses y que sigue siendo fisiológico, es que la mala técnica de alimentación, que puede ser uno de los factores también que puede hacer pensar de que el niño tenga una enfermedad por reflujo y simplemente es que está comiendo de más, ¿verdad? Claro. Sí, sobre todo aquel niño que está recibiendo fórmula, ¿verdad? Leche de bote. Esto es importante porque se ha visto que en los niños que tienen alimentación exclusiva por leche materna, o sea, solo el pecho reciben, ellos tienen menos problemas de reflujo fisiológico. Y aquellos que sí reciben fórmula, ya sea mixta con la lactancia materna o solo fórmula, son los que más padecen de este problema. Eso sí también se ha documentado. Entonces, aquel niño que digamos es alimentado por fórmula y que la mamá le dice, no, este niño tiene hambre, aunque el niño no esté pidiendo, y le da sus onzas de leche, ese niño lo que va a tener es un rebalse, un exceso, ¿verdad? Y él va a tener más manifestaciones. De aquel que recibe solo lactancia materna, pues el niño mismo es el que decide en el momento de terminar y estar satisfecho, suelta el pecho y se queda tranquilo. Entonces sí, definitivamente la técnica tiene mucho que ver, la posición del bebé, cómo lo acuesta, si lo acuesta inmediatamente después de haber terminado de mamar, si no le saca el aire. Entonces todos estos pues son factores que también tienen relación con las manifestaciones clínicas del reflujo. Muchas gracias, y también aprovechando, ¿verdad?, de que la lactancia materna es el mejor alimento, el único alimento garantizado para el recién nacido. El tiempo pues se nos ha ido muy rápido y vamos a un pequeño corte en esta primera parte del programa, y al regresar pues vamos a continuar tratando el tema de reflujo gastroesofágico. A todos los amigos que nos están sintonizando en casa, pues el día de hoy estamos hablando acerca de el reflujo gastroesofágico. Pues ya en la primera parte del programa el doctor Suárez pues nos había explicado cuál es la definición, ¿verdad? Y cuándo nosotros lo consideramos fisiológico o normal, y cuándo pues ya patológico. Continuando con el programa, doctor, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes que me hagan pensar a mí que mi hijo pueda tener reflujo? Sí, recordémonos por favor, y eso lo quisiera enfatizar mucho, que el reflujo gastroesofágico es una condición normal. No estoy hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es otra cosa que todavía vamos a poder definir un poquito para que ustedes tengan conocimiento de los signos que tenemos que tener de alarma, ¿verdad? Definitivamente. Pero la condición reflujo gastroesofágico es una situación completamente normal. Las manifestaciones, ya habíamos hablado de algunas de ellas, ¿verdad? Es aquel niño que parece ser escupidor, así se le dice el término anglosajón, ¿verdad? Pero el niño está contento, el niño está feliz, el niño está mamando bien, no rechaza el alimento, ¿verdad? Entonces ese niño va a manifestar, digamos, eventos de salida de leche, que a veces no necesariamente tiene relación con que acaben de comer. Uno sí piensa, ¿verdad? Es frecuente, pero no es a veces indispensable que el niño acabe de haber comido para poder empezar a tener manifestaciones. Aquellos que sacan la leche y que los acuesta la mamá y va el chorrito de leche, a veces les entra en el oído, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Entonces séquenle la carita cuando les esté pasando algo ahí con algo húmedo de agüita para que no les salga un eczema en la cara. Aquel niño que ocasionalmente puede vomitar, de hecho sí puede sacar la leche, y eso tiene mucho que ver con la presencia de gas en la cámara gástrica, que también como el gas pesa menos que el agua, el líquido, entonces a veces se queda acumulado un poquito en la cámara gástrica y al salir pasa llevándose la leche, y entonces el niño le dice a uno la mamá, mire, está vomitando, pero ese vómito que tuvo hasta por la nariz le salió. Ocasionalmente eso puede pasarle, lo único hay que tener mucho cuidado en tener al niño de lado, ¿verdad? No estarle somatando la espalda, ponerlo boca abajo, somatarle la espalda, soplarle la frente, hacerle un montón de cosas que no se deben de hacer, ¿verdad?
La otra es las manifestaciones estas como las cuando dije como que está haciendo caritas. Hay que tal vez hacer una aclaración, lo que es rumiación. La rumiación es cuando sí regresa alimento hacia la boca y entonces el niño empieza como a... y luego se lo traga otra vez, como hacen las vacas, ¿verdad? Rumia. Entonces, esta sí es una condición muy poco frecuente, la rumiación, pero eso no es muy común como manifestación del reflujo gastroesofágico. Entonces, y ocasionalmente sí puede tener un poco de llanto, ¿verdad? El niño que tiene reflujo gastroesofágico. Ahora, este niño está comiendo, como les digo, muy bien y no rechaza la comida. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, estamos bien. Cuando ustedes lo llevan con su pediatra, se dan cuenta de que el crecimiento de él va ganando peso, va subiendo de talla y está creciendo, ¿verdad? Esos son los síntomas principales, podría decir, de reflujo gastroesofágico. Ya, importante, ¿verdad? Que tenga ganancia de peso. Eso es algo bien importante que nos da a nosotros, o tal vez nos deja tranquilos, ¿verdad? En el aspecto de que, bueno, ese niño sí está vomitando, pero tiene su ganancia de peso. Sí. ¿Es necesario tratar a los pacientes con reflujo gastroesofágico o no? No, cuando es reflujo gastroesofágico, una condición fisiológica, entonces no es necesario. Se pueden tomar algunas medidas, ¿verdad? Como tú mencionaste, adecuar muy bien lo que es la técnica de alimentación, ¿verdad? Cuando hablamos de lactancia materna, nosotros si tocamos ese tema, entonces le enseñamos a las mamás cuál es la técnica correcta, la posición correcta para dar de mamar, cómo se debe de dar de mamar, y eso disminuye bastante, digamos, los eventos, digamos, de reflujo gastroesofágico. El dar solo lactancia materna exclusiva también los disminuye, y entonces pueden, por ejemplo, después de que ha terminado de mamar el bebé, no acostarlo inmediatamente, pueden tenerlo unos minutos ustedes en sus brazos para que por gravedad no expulse, digamos, el contenido gástrico muy fácilmente hacia la boca y luego hacia el exterior. Entonces son cosas muy sencillas, ¿verdad?, que pueden tomar en consideración. Y en general medicamentos no se tienen por qué usar. Hay veces que uno se da cuenta que el niño tiene un reflujo gastroesofágico y lleva la cantidad de medicamentos que obviamente algunas veces sí se han comprado en la farmacia, pero la mayoría son recetados por colegas también, ¿verdad? Pero el reflujo gastroesofágico no necesita tratamiento médico, ¿verdad? Medicinas, no hay necesidad. Entre las medidas de no prevención, sino que ¿qué otras medidas yo puedo tomar en casa? Por ejemplo, lo de tener una mala técnica de alimentación, corregirla, bueno, puede ser. ¿Me funcionaría, por ejemplo, en este niño comprar un colchón antirreflujo? Porque realmente nosotros vamos y en el comercio hay un montón, ¿verdad? Y uno pues tiene la sospecha y pues quiere ver de alguna manera estar más tranquilo, ¿verdad? El adquirir un colchón antirreflujo, por ejemplo, ¿me ayudaría en algún momento? Existen lo que se llaman medidas antirreflujo, ¿verdad? Las medidas antirreflujo, uno le dice a los papás, mire, trate de mantenerlo, digamos, en un portabebé o en digamos, una sillita, ¿verdad?, en donde los niños así pueden estar ahí hasta incluso en movimiento, y entonces, pero que tiene un ángulo de 30 grados para evitar que puedas expulsar esto. Podría ser que tome esta medida, pero esa ya es una medida que se debe de utilizar, digamos, también para enfermedad por reflujo gastroesofágico, podría ser, pero como son cosas que no le van a hacer daño a su bebé, entonces podría utilizarlas. No recomiendo que por favor empiecen a darle fórmulas que se llaman antirreflujo, ¿verdad? Esas fórmulas no son antirreflujo. Los gastroenterólogos, si alguno me está oyendo, ya estas fórmulas, ellos le llaman fórmulas antirregurgitación, porque no quitan la enfermedad cuando es enfermedad por reflujo. Entonces, o espesamiento de la fórmula, digamos, con cereal de arroz o algo. Esto lo podemos utilizar nosotros en condiciones como enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Tener mucho cuidado cómo acuesta su bebé.
que no vaya a ser en boca abajo, decúbito prono iba a decir, ¿verdad? Que esa es la posición que nosotros mencionamos en medicina, porque existe riesgo de que hay más muerte súbita, ¿verdad? Entonces no es una medida recomendable, ¿verdad? Y lo mejor es colocarle, digamos, unas salsas a las patas de donde está la cabecera y dejarlo un poquito acostado, digamos, a 30 grados de ángulo entre el suelo y la cama. Podrían ser medidas que podrían aliviar un poquito si es mucha la manifestación de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Ya. Hay bueno, aquí tendríamos que hacer la diferencia, ¿verdad? Entre qué es, dos definiciones, entre qué es reflujo gastroesofágico y qué es enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque desde que iniciamos pues lo venimos tocando. Sí. Yo creo que sí es bien importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia, de cuál nos tenemos que preocupar y cuál tenemos que tratar, ¿verdad? Sí, ahora vamos entonces a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pues vamos otra vez porque a mí me interesa mucho que ustedes aclaren bien los términos. Reflujo gastroesofágico, una condición fisiológica, significa una condición que es normal. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, eso ya es otra cosa, que incluso nosotros como pediatras, cuando lo sospechamos, sí tenemos que referirlos a un especialista, a un gastroenterólogo, para que ellos confirmen el diagnóstico que nosotros estamos haciendo y definan también el tratamiento. Decidan también si necesita algún tipo de estudio, ¿verdad? La enfermedad por reflujo ya tiene otras manifestaciones. Ya vamos a ver a un bebé que no se mira tan sano. Vamos a ver a un bebé que está irritable, que está muy llorón, ¿verdad? Que rehúsa la alimentación, probablemente porque está teniendo algún dolor y lo asocia a la alimentación. Cuando dice el nene, el bebé en su mente, ¿verdad? Pero es que si vuelvo a comer me vuelve a empezar a doler mi pancita, o es por esofagitis, y entonces mejor no como. Entonces empieza a disminuir o a rehusar la alimentación. Es aquel niño que tiene problemas o trastornos del sueño, que le cuesta mucho dormir, o sea, está despertando muy frecuentemente. Es aquel niño, bueno, y hablamos también de problemas que son propiamente del tracto gastrointestinal y problemas que son extraesofágicos también, porque pueden tener manifestaciones como, por ejemplo, niños que empiezan con tos, y es una tos así persistente, es por el regreso del contenido gástrico o incluso hasta la faringe, ¿verdad? Pueden tener tos. Algunos niños pueden desarrollar sibilancias, que son es una constricción de los bronquios, y entonces da un sonido también característico que es parecido a aquellos niños cuando tienen asma y son mayores. Entonces son manifestaciones extraesofágicas también. Y hay otros signos también, como el signo de Sandifer. El signo de Sandifer es aquel niño que se arquea, se va para atrás como una tortícolis, o sea, lateraliza su cuello hacia un lado y se arquea. Ese es un signo también que se puede asociar en niños pequeños. Estamos tratando el tema básicamente en niños pequeños, porque hay otras manifestaciones en niños ya más grandecitos, ¿verdad? Como por ejemplo el manchado de dientes, ya cuando tiene la presencia de dientes. Entonces estas manifestaciones, el niño que no se mira bien, que está muy irritable, que rehúsa la alimentación, que tiene signos respiratorios, y como vemos también, todo esto lo lleva a que al rehusar la alimentación no crezca. Es un niño que no está creciendo bien. Entonces esos signos son los que tenemos que evidenciar nosotros para decidir enviarlo al gastroenterólogo y decidir si se hace algún tipo de estudio. Ya, muchas gracias. Realmente pues sí hay una diferencia, ¿verdad? En cuanto a reflujo y enfermedad por reflujo, porque definitivamente pues es un niño que luce mal, ¿verdad? Un niño irritado, y de la misma manera que el niño está irritado, pues también tenemos unos papás irritados y preocupados, ¿verdad? Porque realmente lo normal es de que coma, duerma y esté tranquilo, ¿verdad? Pero definitivamente cuando tenemos este problema, pues sí llora. Ya para terminar, pues con el programa se nos ha ido rápidamente el tiempo. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales en relación al tema de hoy? Muy bien, rápidamente, recordarles que el reflujo gastroesofágico lo van a presentar un porcentaje muy alto de los niños, ¿verdad?
que las manifestaciones más frecuentes van a ser en los primeros meses de vida. En el cuarto mes se ha visto que la mayoría es cuando es el pico, digamos, de manifestaciones, pero que van a ir desapareciendo progresivamente. Que la lactancia materna es el mejor alimento para su bebé y que va a disminuir mucho las molestias que pueda tener el bebé en relación al reflujo gastroesofágico. Que no se usen medicamentos sin que sean prescritos por un especialista, ¿verdad? Porque no necesitan medicamentos. Que no le manden a hacer estudios innecesarios, radiografía de tórax, lo están irradiando. No hablamos de eso porque no estamos hablando de enfermedad por reflujo, pero que por ahí les diga algún vecino o alguien que le vaya a hacer una serie gastroesófago duodenal. No es necesario, ¿verdad? Porque no es un método diagnóstico para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, nosotros médicos tenemos un principio que es básico para tratar a los pacientes. Lo primero es no hacer daño. Entonces, no estar dando medicamentos sin necesidad y haciendo estudios sin necesidad. Es una recomendación. Y si tiene dudas, consulte a su pediatra. Y otra de las recomendaciones es no estar cambiando leches, ¿verdad? Sí. Uno tiene que estar seguro y desgraciadamente pues ha tocado, ¿verdad? Ya hemos pasado 5, 6, 7 o todas las fórmulas que hay en el mercado, pues siempre en busca de la mejoría para nuestros hijos. A todos los amigos en casa pues agradecemos que estén el día de hoy con nosotros y así también los invitamos a que envíen sus sugerencias, sus comentarios y qué tema les interesaría pues que se tocara en el programa. Muchas gracias. Gracias. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel.